todos los elementos, y ahorita lo vamos a explicar cuando vayamos puntualmente a este detector. El otro que le hace la competencia al detector masa es el detector de emisión atómica. Es un detector que todo lo que ingresa lo rompe hasta el nivel de los elementos. Físicamente puede todo. Su debilidad es que es muy específico, o sea, se puede configurar para que vea un elemento y solamente eso, no lo puedo estar variando como es en el masa. El precio está prácticamente el triple de lo que es un masa simple. Eso lo adquirió en alguna oportunidad Petroperú en Piura, pero luego pues le salía muy caro porque tenía que estar variando mucho entre análisis y análisis. ¿Cómo escogen ustedes los detectores? Depende mucho, como le digo, de lo que quieren ver, la sensibilidad, en qué rango se van a mover de concentración, el rango de concentraciones que quieren ver y qué compuestos quieren visualizar. Yo puedo tener una muestra que tenga hidrocarburos, que tenga diacetilos, que tenga fósforos, y lo puedo ingresar a estos tres detectores. Si se dan cuenta, el cromatograma no es el mismo porque todos no ven igual. El doctor Fick es un detector de ionización de flama o de llama. Hablamos que el detector Fick, acuérdense, como es una llama, quema la muestra, por lo tanto es un detector destructivo. Lo que va a censar este Fick son todos los enlaces carbono-hidrógeno, por eso es que es muy común. La ciencia de este Fick, más que todo, es que acuérdense que yo tengo el puerto de inyección, mi muestra pasa por mi columna, viene, ingresa mi muestra al detector a través de la columna, pasa lo que nosotros conocemos como el jet y aquí se forma la llama. La muestra es quemada en la llama textualmente y empieza a romper los enlaces hasta enlace carbono-hidrógeno. Yo en la parte superior voy a tener una placa que es el colector, que es el que cada vez que chocan los enlaces carbono-hidrógeno a este colector, él va a mandar una pulsación. Entonces, cuando yo ingreso un butano, el butano tiene 3 enlaces carbono-hidrógeno, por lo tanto, le va a mandar 3 pulsaciones a los 3 minutos. A los 6 minutos sale mi propano. Mi propano tiene 5 carbonos con hidrógeno. Cuando llega, va a mandar 5 pulsaciones. A mayor sea la pulsación, mayor van a ser las cargas que son de carbono. Ahora, la intensidad de estas pulsaciones va directamente proporcional con la concentración. Es decir, cuanto más fuerte sea lo que resuena, el pico va a ser más alto. Es decir, la altura de pico va a ser proporcional a la concentración. Cuando el pico es más grande, significa que hay mayor concentración de ese compuesto. Ya hablamos que el FIT es una llama, por lo tanto, él, aparte del gas Carrier, necesita aire, oxígeno para nosotros poder crear la combustión. El FIT ya hablamos que es uno de los detectores más genéricos y por lo tanto son usados en farmacia, en aplicaciones de aromas, alimento, ambiente, hidrocarburos, aplicaciones químicas, industriales. Lo usa el Ministerio Público para análisis de alcohol en sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de los detectores más genéricos. ¿Qué cosa no puede ver el FIT? El FIT no puede ver CO2, CO, hidrógeno, gases raros no los puede ver. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es el detector que ustedes tienen, que es el detector de masa. Antes de llegar a esto, acuérdense que nosotros tenemos en la caja, tenemos nuestro inlet, que es el puerto de inyección, que es el ingreso a la muestra, tenemos nuestro horno, que está dentro de la columna, y por último se comunica al detector. Todos los detectores excepto el masa van en una cajita en donde conecta a la columna, pero el masa, por ser un detector muy específico y necesitar un vacío, es una caja aparte. Por lo tanto, yo tengo una comunicación que sale entre la columna al detector, que es lo que conocemos como línea de transferencia. ¿Okay? Acuérdense también que hemos hablado que en el cromatógrafo manejamos altas temperaturas. Por lo tanto, si yo tengo acá mi cromatógrafo y este es mi detector de masa, yo acá tengo un puente, ¿no es cierto? Que sale mi columna y comunica al detector de masa. Ese puentecito se va a llamar línea de transferencia.
esta línea de transferencia significa que también tiene que ser controlada térmicamente, porque si no se va a condensar toda mi muestra en esta línea de transferencia. Ok, ¿qué cosa es lo que hace? Sale de la columna, atraviesa la línea de transferencia y llega al detector masa. ¿Qué es lo espectacular que hace este detector masa? El detector masa, en resumen, lo que hace es rompe la molécula o rompe la muestra en un gran número de iones y hace que llegue a lo que nosotros conocemos como el detector de iones para que ahí lo grafique. ¿Cómo hace esto? Sale la muestra de la columna, ingresa a la caja que viene a ser cromatógrafo de gases y eso yo lo voy a tener en alto vacío. ¿Por qué lo tengo que tener en alto vacío? Porque acuérdense que la muestra yo le voy a agregar una tensión eléctrica y voy a hacer que esa tensión eléctrica empiece a romper la molécula en iones. Esos iones tengo que atraerlos. Para atraer los iones yo necesito una carga eléctrica al otro lado. ¿No es cierto? Acá ya lo rompí, yo tengo que atraerlos a este lado de alguna manera. Para atraerlos yo tengo que generar un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un campo eléctrico y tengo agua? Hago cortocircuito. Por lo tanto, no tengo que tener agua. ¿Qué pasa si tengo humedad? Es lo mismo que el agua. Por lo tanto, yo tengo que tener este espacio vacío. Para yo asegurarme que esté vacío, siempre tengo que estar extrayendo. Por eso, esta cajita viene con un motorcito que es la bomba de vacío, que es el que se encarga de siempre estar extrayendo y yo generar este campo. Una vez que yo tengo este campo totalmente vacío, tengo al otro lado la parte que va a jalar eléctricamente. Yo, acuérdense que ya rompí mis moléculas, le agregué una descarga eléctrica grande, rompí la molécula en muchos iones. Y lo tengo al otro lado del pasillo, una placa atrayéndolos. Ahí es donde yo le digo al software, ¿sabes qué? Las moléculas se pueden romper de 0 a 1.000.000 de peso molecular. Pero a mí no me interesan todas, a mí solamente me interesan las moléculas que pesen de 100 a 250. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver, mis analitos son de esos tamaños y el más chiquito es de 100 y el más grande es de 250. Entonces yo le digo ahí, solamente me vas a traer los iones que sean de 100 a 250 de peso. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer pasar a través de un pasadizo que va a tener estas 4 barras, que es el cuadrupolo. Entonces el cuadrupolo va a empezar a generar una diferente carga eléctrica entre las 4 y los iones van a empezar a girar a través de este pasadizo y solamente van a entrar, según la carga eléctrica que ponga el cuadrupolo, los que están en un peso entre 100 a 250 y los demás se van a caer, ¿ok? Por simple gravedad. Entonces atraigo a las que tienen ese peso y las otras se eliminan. Por eso se dice que el detector masa es muy bueno para la identificación. Ahí yo no tengo cómo equivocarlo. En cambio en el FIT, acuérdense que solamente él pide que los tiempos de reacción coincidan. ¿Puedo yo tener 2 compuestos que coinciden en tiempo de reacción? Sí. De hecho no solamente 2, más de 10 pueden coincidir en el tiempo de reacción. Pero el masa ve más allá. Aparte de coincidir en el tiempo de retención, tienen que tener los mismos números de iones. ¿Ok? Entonces, yo atraigo, según lo que le he especificado, que iones van a atravesar este cuadrupolo y van a llegar a lo que nosotros conocemos como el detector de iones. Ese detector de iones es un cuadrito. Se dibujó como cuadrito porque hace 3 años en verdad tenía la forma de un cuadrito. Ahora ya solamente es como un cilindro. Eso es el electromultiplicador. El electromultiplicador, como le dice su nombre, multiplica. Es como una cama elástica. Llega un ion, llega a la cama, salta y se convierte en 3. Es decir, el que va a ver, ya no va a ver 1, va a ver 3. Por lo tanto, yo voy a tener una mejor sensibilidad. Eso lo hace el FIT, eso no lo hace el FIT. Acuérdense, el FIT quema, carbono hidrógeno, se acabó. No tiene cómo multiplicarlo. El masa sí. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que yo tengo que tener? Imagínense que yo estoy en un ambiente, acuérdense que Lima tiene más del 90% de agua, somos una humedad alta. Imagínense que mi cuarto tiene una humedad alta.
la bomba de vacío, él extrae del ambiente y lo mete al equipo y luego lo extrae. Por eso que uno de los cuidados del masa es que el porcentaje de humedad tiene que ser bajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le entra humedad al vacío? Voy a hacer cortocircuito. Entonces el equipo, antes de todo esto, el equipo se cuida. El equipo, si tú no tienes una humedad baja, no te va a dejar arrancar el masa. Entonces, si yo no tengo el cuidado de tener un ambiente controlado, pues esa humedad nunca va a bajar. Tenemos un cliente que, por ejemplo, su aire acondicionado falló en un momento de verano y pues tenía que abrir las ventanas porque era insoportable y su masa no trabajaba, se paraba. Por gracias del Espíritu Santo solamente trabajaba de noche. ¿Por qué? Porque de noche cerraba el cliente la ventana y recién la humedad bajaba porque tenía un deshumecedor y ahí recién el equipo entraba en especificación y recién arrancaba. ¿Okay? Entonces, cuidado número 1, nosotros tenemos que cuidar que el ambiente esté en una temperatura controlada, en una humedad controlada. Karen, ¿a cuánta humedad se recomendable? ¿El porcentaje de humedad? Del ambiente deberías estar en un 80, 85, pero mira, todos ponen un desecador. Si tienes un buen aire acondicionado no necesitas, pero si tu aire acondicionado es bueno, cómprate tu desecador, que eso es muy bueno. Ahora, el aire acondicionado obviamente tiene que estar en un ambiente cerrado. No pueden estar abriendo ventanas, abriendo y cerrando la puerta, dejando la puerta abierta, porque eso es igual, lo mismo que nada. ¿Okay? De ahí tenemos que tener mucho cuidado. El equipo mismo te va a censar. Cada vez que tú le pidas un chequeo, él te va a decir cuánto de humedad tienes. Entonces, ese va a ser tu control. ¿Okay? Ya hablamos eso de la humedad, ¿por qué es tan importante? Pónganse que por ahí, el equipo antes de arrancar, él hace un testeo. Pero pónganse que el equipo ya está trabajando y se malogró el aire y abren la ventana y dejó la puerta abierta. El equipo ya prácticamente te saltaste esa seguridad porque el equipo ya había arrancado. ¿Qué va a pasar? Aparte de hacer el corto, el equipo va a caer. Te va a empezar a mandar una alerta y el equipo se va a parar. No le va a importar que estés en mitad de análisis, no le va a importar que estés haciendo hora, el equipo se va a parar. Entonces, el vaso se para, te va a mandar un error y el cromatógrafo, ¿qué pasa con el cromatógrafo de gases? Acuérdense que estamos trabajando a 200 grados, tengo la columna dentro del horno y el equipo ya se paró por propia seguridad del vaso, pero la columna se va a estar zancochando. Por lo tanto, el equipo del cromatógrafo de gas también tiene otra seguridad que es el shutdown. El shutdown lo que hace es corta para que ya no calientes más, pero tampoco es que vaya a enfriar. ¿Estamos? Entonces yo tengo que tener, si yo veo antes del equipo entrar en este punto de shutdown, él te va a mandar una alarma auditiva. Tienes más o menos 5 segundos para recuperar eso. Si él no va a hacer eso, él empieza a hacer su shutdown y vas a ver ahí un mensaje bien grande. Y si lo ves en shutdown, tienes que venir y activarlo y enfriarlo. Lo puedes abrir tu puerta y poner un ventilador o cargar el método de enfriado que te va a enfriar con su propio ventilador del horno. Ahí vamos a la importancia de tener un UPS. ¿Qué pasa si hay un corte eléctrico y nosotros estamos corriendo? ¿Cómo enfriamos el equipo? Tenemos que el UPS no te da un tiempo de autonomía. Generalmente los UPS te dan entre 10, 15, 30 minutos, mucho depende de la configuración. Pero el UPS, ese tiempo de autonomía que te da, no es para que termines tu análisis, no es para que hagas la última corridita que te faltaba para terminar, no. Es para que apagues el equipo y lo cuides para que no dañes columna, para que no dañes tu detector. ¿Qué pasa si mi muestra no la filtra bien, pasó por el liner, no retuvo alguna partícula, pasó la columna, llegó al detector? ¿Qué pasa si la muestra tiene una alta concentración y yo no la diluí? Por lo tanto, la cantidad de muestra que ingresa es grande. Él acuérdense, el masa, tú le das 2 papas y de 2 papas él te pica y te hace las papitas fritas. De 2 papas saca 20 papitas fritas. Esas 20 papitas fritas, él llega al electromultiplicador, va a la cama, salta y son 100 papitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si mi muestra es grande? Yo no tuve la precaución de diluirlo. Voy a sobresaturar el electromultiplicador. ¿Qué pasa
es lo mismo que las camas elásticas. La cama elástica entra un niño y salta. Métele 300 niños a ver si van a poder saltar. La cama se rompe. Es lo mismo con el multiplicador, exactamente lo mismo. Se queda pegado esa suciedad en el electromultiplicador y no se puede limpiar. En el multiplicador se cambia. ¿Okay? Entonces eso nos lleva a tener la precaución de que tenemos que diluir las muestras, tenemos que tener más o menos una persona cuánto es la concentración, limpiarlas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es lo que yo veo? Cuando ven ustedes arriba iones totales, es lo que yo voy a ver como un cromatograma. Yo voy a ver un pico que corresponde a un determinado tiempo de retención. Pero si yo le voy a hacer clic a ese pico, yo voy a tener un segundo, nosotros ya no lo llamamos cromatograma, le llamamos espectro. ¿Ok? ¿Por qué es espectro? Porque yo ya no estoy en el eje de tiempo. Acuérdense, yo le hago el clic a ese pico del primer minuto y yo voy a ver toda la radiografía detrás de ese pico. Es decir, mi eje ahora va a ser las masas. ¿Qué iones tiene ese pico? Ese pico puede tener el ion, por ejemplo, 220, 163 y 199. Un compuesto puede tener más de 10 iones. ¿Qué lo hace específico? Que ese compuesto oxamil puede tener 100% de 220, puede tener 90% del ion 193, 3% del ion 180. Es una mezcla de iones en un determinado porcentaje. Eso le hace único a ese compuesto. Con esta configuración o llegar a este nivel de detección, ¿qué me permite diferenciar? Me permite diferenciar en antiómeros. Generalmente en un FIT, un compuesto guión D y uno alfa y el otro omega no me va a diferenciar porque van a estar, la composición química es exactamente igual, el tiempo es el mismo, pero en un masa sí. En un masa yo sí puedo hacer esa diferenciación porque los iones van a cambiar. ¿Cuál es la ventaja? Pues obviamente, cualitativamente, la identificación en un masa no tiene discusión. Yo puedo tener, por ejemplo, una vez tuvimos el caso de unos pesticidas que lo hacían en un captura, pero en un laboratorio le daba positivo y en otro laboratorio le daba negativo. Lo que tuvieron que hacer es mandar a analizar en un masa para recién dar el dictamen si es que eso estaba contaminado o no. ¿Okay? Eso es lo que yo puedo hacer. De ventaja, obviamente, estamos hablando que yo tengo que conocer a un aproximado de las concentraciones para evitar saturar el detector. 2, tener un detector masa acá en Perú no es que cualquier laboratorio lo tiene, es un lujo, es un costo alto, el equipo de por sí no es tan barato. Si hablamos un detector FIT versus un detector masa, el detector masa está prácticamente 10 veces más. El costo de mantenimiento, ¿por qué? Un repuesto de un FIT me cuesta $20, un repuesto de un masa está más en $500. Prendo un FIT, lo prendo en un tiempo de 15 minutos, un masa no, un masa lo tengo que hacer un día antes para tener todas las condiciones óptimas. ¿Por qué? Acuérdense que viene muy amarrado al ambiente, entonces él se demora un tiempo en eliminar esa humedad. Necesitamos personas entrenadas. ¿Por qué? Porque el masa es una cosa y el cromatógrafo es una cosa. Tengo que aprender bien a manejar el cromatógrafo para pasar a hacer la identificación ya en el masa. Ahora, el equipo no es complicado. Acuérdense que hoy día hemos visto muchas cosas que son bastante lógicas, ¿no? La temperatura, yo sé que si estoy trabajando a temperaturas altas no puedo dejar zancochando, siempre tengo que tener gas. Ustedes tienen esos cuidados, el equipo no es complicado. Además, adicionalmente, el equipo tiene sus propias protecciones para cada módulo. Entonces, teniendo todo esto claro, todo va a ser tranquilo. Es difícil comparar exactitud versus precisión con otros detectores definitivamente. No vamos a comparar un masa con un FIT. Un FIT me va a decir que sí son esos compuestos y el masa es el que me va a ayudar a discriminar. El masa está ya en otro nivel. ¿Preguntas? Si hablamos nada más de 500 PSI, esa es una presión suficiente como para atravesar a una persona y matarla. Entonces, el cilindro siempre tiene que estar asegurado con una cadena porque si eso se cae, explota. ¿Ok? Y si mezclamos
electricidad, gas, explosión, corriente eléctrica. Entonces esto hacemos una bomba, por eso que siempre se recomienda que esté fuera del ambiente. Si se pone en un ambiente cercano, tiene que estar cerrado y tiene que haber un extractor de gas, porque el helio es verdad que no tiene un olor, por lo tanto tampoco lo vamos a percibir, pero en un exceso puede sobresaturar el ambiente, y si sobresatura el ambiente, pues va a disminuir la concentración de oxígeno y por ende nos podemos asfixiar. Entonces tenemos que tener esas precauciones. 1, 2, ¿se acuerdan que hablábamos de los reguladores? Los reguladores van a tener dos relojitos que vamos a medir. El reloj de la derecha, que está pegado al cilindro, va a medir la capacidad del cilindro. Este cilindro generalmente llega a 2000, 2500. Ahorita lo tenemos en 1100 psi, en la escala roja. ¿Ok? Tenemos 1100 psi, por lo tanto nosotros ya tenemos que estar teniendo otro gas de helio aquí para cuando se cambie. 1000 psi no nos va a alcanzar para todos los análisis que queremos hacer durante el desarrollo de la técnica. La presión de salida está en casi 70 psi, está muy bajo. Acá tenemos que subirlo cuando encendamos el equipo. Tiene que estar entre 70, 80, un poco más alto. ¿Ok? El cilindro se abre acá. Se abre aquí. Esto es el que va a regular la presión de salida. Y esta manijita pequeña simplemente abre o cierra todo, no regula nada. Repetimos, esto sí regula la presión de salida y este regula la apertura del cilindro. Este relojito es el que me va a medir cuánto es la capacidad que tiene en la escala roja, que es PSI. Acá viene su certificado del cilindro, en donde me dice helio grado UHP. Se recomienda aquí, acuérdense, que tenemos que hacerle un cartoncito en una mica donde indique con cuánto vino y con cuánto vamos a arrancar. ¿Quién va a ser el usuario responsable de este equipo? El GS Masa. Janet. Todos se abren ya de paso. Entonces, Janet, usted va a ser el responsable. Tenemos que hacer una cartilla en donde vaya fecha, presión de inicio y presión final. Son 3 columnas. Cosa que empezamos hoy día, la fecha, presión que está el cilindro, 1100 psi. Al final del día terminamos, cerramos y anotamos la presión con la que estamos dejando. Cosa que luego ya tenemos una trazabilidad para saber con qué frecuencia vamos a cambiar el cilindro. El equipo viene con una solución jabonosa inerte que se llama Snoop. Cada vez que hacen el cambio del cilindro, ¿quién va a ser? ¿El proveedor o ustedes tienen una persona de mantenimiento interna que esté encargada? Ok, la persona de mantenimiento tiene que, con el Snoop, que es un jabón líquido, ponerle gotas en todo lo que sean las conexiones, para que si genera burbujas es que estamos teniendo fuga. Si tenemos fugas, tenemos que desarmar todo el regulador y volverlo a poner. Nunca se ajusta más. ¿Por qué? Lo que pasa es que el regulador tiene que estar en esta forma, recta, acá, al émbolo. El macho tiene que estar aquí a la hembra en forma directa. Cuando lo ponen chueco, por ahí empieza a fugar por ambos lados. Y si sobre eso ustedes le empiezan a dar más fuerza, lo que voy a malograr son los hilos de la rosca. Entonces luego hay que cambiar todos estos pitones. Usan generalmente teflón para poder hacer más hermético. Entonces el Snoop es muy importante. Si se les acaba el Snoop, por favor compren otro. Hay diferentes marcas. No usen jabón con agua, no usen detergente con agua, no usen zapollo con agua. Snoop. ¿Por qué? Porque este es un jabón inerte. Acuérdense que esta es la tubería de gas. Si yo le agrego zapollo con agua, el zapollo va a tener contaminantes que al final me van a salir pico, porque acuérdense que lo estoy metiendo en todo mi gas de arrastre, en mi gas carrier. Entonces aquí, desde aquí tenemos que, acuérdense, todo lo que usamos de aquí para adelante es todo grado cromatográfico. ¿Ok? Esto es todo lo que es concerniente al gas. Y desde ya le voy diciendo, no sé si tienen otro balón de helio o no va a alcanzar. Tienen que ya tenerlo, porque ya mi PCI, eso lo arrancamos, prendemos, no va para el desarrollo de la técnica, tienes que tener siquiera acá 2 balones, porque eso se va a gastar. Listo. Entonces, ¿tenemos preguntas referente al sistema de gas? Lo que se recomienda es que el gas tiene que estar generalmente en una caseta, protegida, echada a llave, controlada. ¿Okay? No hay problema que esté afuera con tal que tenga un extractor. Si tiene contractor está controlado y que sea obviamente separado de este ambiente.
Sí, tiene que estar cerrada. Estos tienen que estar cerrados. Si eso no tiene una puerta corrediza, cuando el momento que hagan los traslados de cilindro, hay unos cochecitos especiales que vienen con sus cadenas por un tema de seguridad. Defensa Civil siempre viene a hacer las auditorías y eso siempre tiene que estar encadenado y controlado. ¿Y el calor no es ningún peligro? Con tal que esté con un extractor extrayendo los gases y esté ventilado. Sí. Entonces, empezamos con su equipo. Acuérdense, es un cromatógrafo de gas modelo 7890A. Es un GC masa 5975C, es un masa simple, tiene un solo cuadrupolo. Tenemos en este caso un inyector automático. ¿Se acuerdan que hablamos que este es el que hace la emulación de una inyección manual? Obviamente mucho más rápido y mucho más exacto. Entonces, esto siempre viene así, lo van a abrir de esta forma. Ojo que cuando él empieza a correr, si el vial está aquí, ya no lo pueden tocar, no pueden ganarle al equipo. Pueden acá cambiar la posición de viales cada vez que presionan el botón P, que es de parqueado. Cuando presionan P de parqueado, el inyector este módulo, este robotito pasa a modo home, a modo cero. Se posiciona en la parte de acá atrás, cosa que yo tengo esta bandeja libre para poder levantarla, sacarla y poner mis viales que necesito para correr, ¿ok? Como les repito, si ya el vial el vial se ubicó en estas tres posiciones, ya ustedes no lo pueden tocar. Ha habido casos que han querido ahí jalar, ganarlo en el automático, y ¿qué pasa? Esto, acuérdense que es un motor que gira, y si ustedes se ponen a forzar, hacen que las fajas del motor se esfuercen y se puedan quemar. Si las fajas se sobrecalientan, tienen que cambiar el motor del inyector automático, que es prácticamente el 60% del costo de esta torreta. Entonces ahí hay que tener cuidado. Para cambiar la jeringa, se abre la puerta. Si se pueden acercar, miren, van a ver este bracito, que es lo que asegura la jeringa. Lo mueven hacia el otro lado, esto lo desenroscan porque esto es el que coge el émbolo para que pueda hacer la inyección. Así que esto ya está aflojado ya. Y simplemente lo jalan hacia adelante y listo. Okay. Todas las jeringas tienen que venir con su certificado adjunto, porque en el momento que ustedes hagan la validación y la sustentación de la técnica, le van a pedir que todo el equipo que han estado usando sea certificado, que es lo que muestra la trazabilidad de que la jeringa es exacta. Okay. Esta debe ser la jeringa que vamos a usar porque está abierta. Okay. Esa es la jeringa, este es el émbolo. Ok, entonces ustedes ven acá donde se tiene que atravesar la jeringa, que es el punto guía, que es el que tiene que ingresar de esta forma. ¿Ven que atravesó? Ok, trato de poner la escala hacia mí, la pongo hacia atrás, jalo el bracito, lo aseguro y bajo esto y simplemente lo enrosco para asegurar el émbolo. ¿Se dan cuenta? Yo lo subo. Espérate. Esto lo seguro. Ahí está. Yo subo y bajo y tiene que bajar el émbolo. Si está bien, esto está bien instalado, lo cierro. El inyector automático se va a setear, va a empezar a girar, va a buscar la posición 1, va a alinearse y va a estar listo para inyectar. Y se va a prender la luz verde que dice alineado y luego esta tercera que dice ready. Si el inyector automático tuviera un error, se va a prender esta lucecita del medio fault. Para eso ustedes se comunican con nosotros para ver qué cosa ha fallado. Generalmente es por algo que ha pasado en el motor, pero es bien raro que pase. Generalmente ustedes abren la puerta, lo vuelven a cerrar y él se vuelve a alinear. Cuando se necesita realinear
por si es que en algún caso ustedes han tratado de mover uno de estos viales y la torreta se ha desalineado. Entonces yo abro y cierro la puerta y él vuelve otra vez a su modo home. ¿Ok? Entonces los usuarios, por favor, si necesito que hagan este cambio de jeringa, porque es lo que van a hacer. ¿Por qué tiene que hacer el cambio de jeringa? Porque esta jeringa tiene en la punta, es biselada, para que corte la septa del vial, porque acuérdense que el vial va a venir con estas septas que ahorita ya tienen un pequeño agujero, pero generalmente tienen que usar septas vírgenes, sin corte, sin ninguna pinchada, no son reutilizables. ¿Por qué? Acuérdense que estamos trabajando con muestras que son volátiles, por lo tanto, si está pinchada, voy a empezar yo desde el vial ya a perder muestra. Generar error, exacto. Por ejemplo, este tiene hasta 2 pinchadas. Nos vale, exacto. Entonces esta nueva lo ponen y esta jeringa, como tiene la punta biselada, eso ayuda a cortar y que tome la muestra. Pero ese corte va perdiéndose ese filo. Generalmente la jeringa se usa para 500 a 1000 inyecciones. Ustedes se van a dar cuenta que va a llegar el momento en que la punta se va a doblar, porque ya no puede atravesar la septa, simplemente la sacan y la cambian. Por eso es importante que los usuarios aprendan a cambiar esta jeringa. O sea, de 500 a 1000. Y a 1000, exacto. Y la aguja no es removible, ¿no? Hay jeringas donde la aguja es removible, pero es casi el mismo costo que una jeringa entera. ¿Sí? ¿Quién empieza? ¿Y cuánto cuesta esa? Estamos a unos $50. Les recomiendo que compren caja por 6, que les viene más barato. ¿Y cuánto se la caja por 6? Está como que te salen 2 gratis, más o menos. Pero todas las agujas son pues biseladas. Todas para cromatografía de gases son biseladas. Que perfore la septa. Si se dan cuenta, la caja tiene un número de parte. Entonces hay que comprar el mismo número de parte por la dimensión y la capacidad que tiene la jeringa. Hay jeringas también igualitas, pero son para inyección manual en HPLC y esas no son biseladas. Hay que guardar todos los certificados, la cajita, todo. Sí, tienen que armar un file, porque cuando ustedes empiecen su técnica y ya se termine, en cualquier momento que sea auditable o hasta en un juicio, porque ya nos ha pasado, dicen, ok, yo cómo sé que tus resultados son exactos, yo sé que tú analicé A1, que no has tenido pérdida, pero ¿cómo sé que tu equipo es validable? Si no tienen sus certificados de operatividad, si no tienen el certificado de la jeringa, si no tienen el certificado de la columna, todo eso invalida sus resultados. Entonces la columna viene en una caja donde viene su certificado. Igual la jeringa también tiene sus certificados, donde hay que juntarlo también los certificados del estándar, etcétera, etcétera. Ya chicos, ¿quién empieza? Entonces primero hay que retirar el bracito negro, exacto, arriba desenroscas. Listo, y jalas hacia adelante. Sí, te recomiendo que desde arriba, exacto. Sin miedo, no lo jalas y ya está. Ahora luego empiezas de abajo, lo alineas desde el punto guía. Ya. No. Tienes que trata de que la escala esté para adelante y la parte plana para atrás y encima del verde. Exacto. Ya está. Acuérdate que mira, la jeringa tiene 2 lados. Un lado plano y un lado medio curvo. El lado plano es el que tiene que estar para atrás. Y la escala hacia adelante. Tratando que puedas ver la escala. Dale vuelta. Este planito tiene que chocar acá. Ahí está. Primero está del plano. Ya, pero acuérdate que primero es abajo. guía. Ya está. Sí, falta un poquito. Sí, pero está muy abajo, tienes que ir arriba. Le das un poquito. Arriba del verde. Ajá. Estás. Bajas. Pero bajas con el bracito negro, para asegurarlo. Listo. ¿De cabeza? Sí, ¿Para qué era? Para subir. Para el émbulo. Para el émbulo. Entonces, ajustalo y ya está ya. Porque lo que él va a controlar es esto. El émbolo va a subir y bajar para lavar todo y ¿Pero luego dónde él se hace ajusta? ¿Ahí abajo o derecha. arriba? Abajo. Abajo. Esto
pones la jeringa, paso 1, pones el bracito para que fije y los estés adelante, y 2, el émbolo. Luego, acuérdense que la puerta tiene sensores, ¿se van fijando? Ya sí. Ese es sensor de puerta abierta. Si la puerta está abierta, el equipo no va a arrancar. Siempre. Hay que cerrarlo. Y cuando cierra la puerta, el sensor activa el seteo, que es quien pone en posición home y reinicializa el inyector automático. Tener el equipo parado si es que la jeringa se nos dobla, o también hay casos que la jeringa se puede tapar con la misma septa del vial. Entonces, si ven que ya salga, pues lo sacan y afuera lo limpian con algún solvente y luego lo vuelven a colocar. Vamos a hacer ahorita lo que es el cambio de la septa. ¿Se acuerdan que hablamos en la La torreta la tienen que subir en el mismo nivel. Lo pongo acá. Lo podría poner aquí, pero el cable está por acá atravesado, así que no me va a dar. Si dice más, lo sacan esto y se dan cuenta que acá hay detrás un palito. Y ese es para esto. Pero yo no alcanzo, así que lo voy a poner acá. A ver si puede, levántalo por favor. Sí. Aquí. Y tira acá. Ese de ahí. Sí, doctora, aquí tiene una escalerita. Sí, porque todos somos tamaños.